Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de reunirnos nuevamente aquí en el salón, en la casa del Señor, para tener nuestro estudio bíblico. Bienvenidos sean cada uno de ustedes y los que van a estar a través de la pantalla también. Que el Señor los bendiga y que sea de bendición, ¿verdad? Para nosotros la palabra del Señor siempre edifica nuestras vidas y dice que lleva un propósito y ese propósito debe cumplirse en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para presentarnos delante del Señor. Oremos todos juntos. Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor. Primeramente, Padre Santo, reconociendo tu grandeza, tu poderío, tu magnificencia, Señor, tu soberanía, Padre, porque tú eres Dios. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores, Padre Santo, y venimos a darte la honra y la gloria que solo tú mereces. Venimos, Padre, también a estudiar tu palabra, a escudriñarla, a escuchar de ti, Padre, lo que tienes para nuestras vidas, para nuestros corazones el día de hoy. Gracias por esta oportunidad, Señor, de presentarnos delante de ti, Padre, y rendir nuestras vidas a ti, abrir nuestra mente y corazón para atesorar esa riqueza, Señor, que hay en tu palabra santa. Bendice a los que van a escuchar en este día, Señor, los que han de ser ministrados por medio de ella, Padre. Y bendice también tu palabra, Señor, que corre como un río en nuestras vidas, Señor. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Señor, y acompáñanos en este estudio bíblico. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Padre, y sé tú quien hable, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar principio a nuestro estudio bíblico. Vamos a continuar el estudio en Colosenses y vamos a comenzar el capítulo 4. Ya teníamos más de un mes, ¿verdad?, sin nuestro estudio, pero gracias a Dios porque nos permite reanudarlo. Colosenses capítulo 4, versículos del 1 al 4. Considero que cada uno de ustedes, hermanos, lleva la secuencia de estos estudios. Así que el pequeño resumen que voy a dar es que el versículo 1 pertenece al capítulo 3. El versículo 1 del capítulo 4 debe pertenecer al capítulo 3 porque en los versículos del capítulo 3, 18 al 25, habla de los deberes sociales de la nueva vida. Habla de las casadas, de los maridos, de los hijos, de los siervos. Y en el capítulo 4, versículo 1, habla de los amos. Entonces vamos a ver muy poquito acerca de el versículo 1. ¿Ya estamos listos? Vamos a leer todos juntos. Leamos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Entonces vamos a ver en nuestra pantalla. Aquí está hablándole a los amos ahora. Ya habló a la familia y ahora está hablando al lugar de trabajo, los siervos y los amos, ¿verdad? Nuestro pastor concluyó con los siervos y ahora vamos a mencionar un poquito acerca de los amos. Estamos en la sección de esta epístola que trata sobre la santidad en el trabajo, en el lugar donde desarrollamos nuestra profesión. El capítulo 3 concluyó con exhortaciones a empleados y jefes.
Y el capítulo 4 continuará con exhortaciones a los jefes o empresarios. Ya se comentó que este fue el consejo de Pablo en una sociedad que aceptaba la esclavitud. Y nosotros aplicamos los principios generales de fidelidad y respeto que son válidos para cualquier época. Entonces, aquí donde dice que los amos hagan lo que es justo y recto, recto puede traducirse aquí como equitativo, como igualdad. La idea no es de rebajar, sino de elevar al mismo nivel. El jefe tiene que actuar con justicia con su empleado. Y continúa el versículo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí le está hablando a los jefes, ¿verdad? Dice que algún día se presentarán delante de Cristo. Cada jefe y cada empleado se presentarán ante Dios. Esto nos muestra que el Evangelio debe llegar a todos los aspectos de nuestra vida diaria, al nivel en que vivimos y actuamos. En este caso, penetra con nosotros en nuestro lugar de trabajo, en una oficina o en una fábrica, y cualquier cosa que hagamos, hemos de hacerla como para el Señor, porque los que somos hijos suyos, algún día tendremos que rendirle cuentas. Amén. Los amos debían proveer lo que era justo y recto. De la misma manera, hoy los empleadores deberían pagar salarios dignos y tratar a sus empleados con justicia. Y los líderes deberían cuidar de los que trabajan voluntariamente y no abusar de ellos. Si usted tiene responsabilidad ante otros, asegúrese de hacer lo que es justo y recto, porque deberá dar cuenta a su amo celestial. ¿Ninguno de los aquí presentes es mayordomo o jefe de su lugar de trabajo? No, ¿verdad? Ok. Como amos, ustedes tienen una responsabilidad delante de Dios y como líderes del hogar también, ¿verdad? Porque ahí es cuando debemos, dice, tratar también a nuestros hijos con disciplina y amonestación en el Señor. Vamos a leer un comentario bíblico. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, lo vemos en Efesios 6:9, su amo en los cielos los tratarían como ellos trataban a sus siervos. Dios no reconoce las distinciones de clases hechas por los hombres. Los amos también tienen amo. Dios es el defensor de los siervos, de los pobres, de las viudas y los huérfanos y de todo necesitado. Y los que maltraten a los tales o no cuiden de ellos darán cuenta a Dios. ¿Recuerdan ustedes en Santiago cuál es la verdadera religión? Dice que es tener cuidado de las viudas y los huérfanos. Y aquí dice que el que los maltrate o que no tenga cuidado de ellos, darán cuenta a Dios. Entonces, Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y eso nos concierne a todos, ¿verdad? El amo debe tratar al esclavo no como una cosa, sino como una persona, con justicia y equidad que supere la justicia. ¿Recuerdan ustedes que los esclavos no tenían derechos? Además, se les podía obligar a hacer trabajo excesivo porque el amo era dueño de la vida de ellos. Pero aquí, cuando entra el evangelio a esta sociedad, el amo tiene que tener conciencia que va a dar cuentas a Dios de cómo trate a sus empleados. ¿Cómo lo ha de hacer? La respuesta es importante, porque contiene la doctrina cristiana del trabajo. El trabajador debe hacerlo todo como si fuera para Cristo.
no trabajando solo por la paga, ni por ambición, ni para agradar a un amo terrenal, sino para ofrecérselo a Cristo. Vamos a aplicarlo en nuestras vidas en el lugar de trabajo. Nosotros somos los empleados y dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos sea como para el Señor y no como para los hombres. Nosotros tenemos reglas, ¿verdad? De llegar puntuales, de respetar un horario, de hacer el trabajo que se nos encomienda. Y dice que no hay necesidad de que el patrón esté presente para hacerlo con eficacia, sino que Dios nos está viendo. Y dice que le vamos a rendir cuentas al Señor. Entonces el amo también va a dar cuentas al Señor por su trato hacia sus empleadores y por la justicia y la equidad que Él haga con cada uno de ellos. Bueno, eso es todo lo referente a los amos. Vamos a entrar al versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si lo vuelven a leer, ustedes ya lo pueden decir hasta de memoria. Perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Ya no sabíamos ese versículo, ¿verdad? El título de nuestro estudio bíblico de hoy es La vida secreta de la oración. Y este versículo, hermanos, si lo desmenuzamos, tiene mucho contenido que aprovechar. Tengo varios puntos aquí de estos versículos 2 al 4. Dice que debemos orar con perseverancia y luego que debemos orar con profunda gratitud. Y en el 3 dice que debemos orar por los siervos de Dios. Y en el 4 que debemos orar por la predicación de la palabra de Dios. Esos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy. En estos 3 versículos, Pablo nos presenta 3 áreas más de conducta cristiana que son importantes. La oración, versículos 2 al 4, la vida pública y la conversación. Esos son los temas que abarcan este capítulo, pero nosotros nomás vamos a ver lo que es la oración, la vida secreta de la oración. Perseverad en la oración. Juan Carlos Rael es un teólogo que dice: la fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo, y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Lo voy a repetir. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. Y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Quiere decir que la oración es el oxígeno del cristiano. Si un cristiano no ora, no está respirando. Y si no respira, está muerto. Una vida sin oración es una vida muerta espiritualmente. Cuando un creyente nace de nuevo, que tiene el primer amor, lo primero que hace es orar, es hablar con Dios y estar en íntima comunión con Él. Y estoy segura que nos pasó a todos, ¿verdad? Cuando recién nos convertimos, teníamos ese amor, ese entusiasmo, ese primer amor. Pero a medida que vamos creciendo, debe irse ampliando esa área de la oración. El primer acto de fe de un creyente es hablar con Dios. Y hablar con Dios es la oración. La oración debe ser algo natural, pero a veces no es muy fácil hacerlo, ¿verdad? ¿Puede una persona vivir sin respirar? No, ¿verdad? ¿Y puede un creyente creer sin orar? No, ¿verdad? Dice que los demonios creen, pero no oran. Entonces, si nosotros como creyentes creemos, tenemos
que tener ese hábito de la oración. Hay un aspecto misterioso en la oración, porque si Dios todo lo sabe y Él tiene el control de todas las cosas y Él tiene un plan para nosotros, entonces, ¿por qué necesita que oremos? Porque debemos estar en comunión con Él, ¿verdad? Dios nos creó, dice, para tener una relación con Él, una amistad, un compañerismo, una intimidad. Les voy a hacer unas preguntas, pero no las van a contestar. ¿Con qué frecuencia ora usted? ¿De qué se trata su oración? ¿Qué es lo que lo motiva a orar? ¿La angustia, el temor, el sufrimiento, problemas? ¿Y qué es lo que más le impide orar? Una de las razones por las que el creyente no ora, dice que es el pecado. Y la mayoría de nosotros dice que oramos como un monólogo con Dios. Yo estoy hablando, pidiendo y diciéndole a Dios lo que necesito, lo que me hace falta, lo que me gustaría tener. Y hablamos a veces tanto que no escuchamos al Señor. Ese es el monólogo. Pero una conversación es entre dos, ¿verdad? Entonces debemos guardar silencio para poder escuchar al Señor. Y cuando ahora las oraciones de la nueva era, de la nueva corriente, que decretan y declaran y dicen, Dios, espérate, yo estoy hablando. Y no le damos lugar a que el Señor nos hable a nosotros. La oración genuina es un diálogo con Dios, es una relación mutua, es intimidad de corazón a corazón, de mente a mente. Hablar con Dios es escucharlo. Cuando dice perseverar en la oración, ¿qué entienden ustedes por perseverar? Estar en constante acción, ¿verdad? Estar persistiendo. Hasta hay un dicho que dice, el que persevera, alcanza. O estar insistiendo en la oración. La palabra perseverar viene del griego proskartereo, que lleva la connotación de perseverancia o persistencia, de estar insistiendo. Y 6 de los 10 usos de esta palabra en el Nuevo Testamento se encuentran relacionadas con la oración. Les voy a dar algunas citas bíblicas, pero no las vamos a buscar. Yo se las voy a decir de qué se trata. Hechos 1:14 habla de que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Recuerdan quién dijo eso? Pedro, ¿verdad? Cuando tenían que ir a servir a las mesas y escogieron a 7 diáconos y ellos iban a persistir en la oración y el ministerio de la palabra. Romanos 12 dice constantes en la oración. Efesios 6:18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orad sin cesar, y Colosenses 4:2, que es nuestro versículo clave, perseverad en la oración. Todos estos versículos hablan de perseverar. ¿Y quién es el ejemplo máximo de oración? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Juan 17 ora por sus discípulos, ¿verdad? Porque Él va a partir
y hace una hermosa oración que le llamamos la oración sacerdotal. Vamos a ver ahora por qué debo perseverar en la oración o por qué Pablo les está diciendo a los colosenses que perseveren en la oración. Ellos sabían, ¿verdad?, que tenían que orar. Pero recuerdan que en el capítulo 2 hablaba de las herejías que se estaban introduciendo en la iglesia y que debían tener cuidado y que no tenían que prestar oído ni dejarse influenciar. Ahora les dice que perseveren en la oración. La oración dice que debo perseverar en la oración porque el pecado es un constante e inminente peligro. ¿Así lo creen ustedes? En Colosenses 3:5, en el capítulo anterior, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dios ya nos limpió, Dios ya nos lavó, perdonó nuestros pecados, pero todavía lo terrenal dice que está en vosotros. Entonces, para poder nosotros orar con libertad, dice que debemos hacer morir eso terrenal, que es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etcétera. Son las obras de la carne, ¿verdad? En Gálatas 5:18, ahí están las obras de la carne. Nosotros batallamos con esto todos los días, diariamente. Aunque no lo busquemos o no estemos pensando, siempre la tentación, el peligro está acechándonos. Entonces, debemos pedir la ayuda al Señor. Cuando dice que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar, debemos orar para no caer en tentación. Y aún el Padre nuestro dice: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cuando vemos a un hermano en decadencia espiritual, no vamos a decir un hermano frío, decadencia espiritual, vamos a notar que es la falta de oración. Cuando el pecado domina nuestro corazón, es por falta de oración. Y nosotros no podemos vencer al pecado con nuestras propias fuerzas. ¿No han escuchado a los bebedores empedernidos que dicen: cuando yo quiera, lo dejo? Y nunca lo pueden dejar, porque son cadenas del enemigo. Es igual el pecado, es una cadena que nos quiere atrapar. El Señor ya venció, ya rompió esas cadenas, ¿verdad? En la cruz del Calvario dice que Él derrotó el pecado, Satanás, la muerte, y que somos más que vencedores. Entonces, la oración y el pecado no pueden vivir en un mismo corazón. En Primera de Pedro 1:9, ¿qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque pecamos también diariamente y debemos pedir perdón por esos pecados. ¿Por qué debo perseverar en la oración? Porque tenemos grandes responsabilidades delante del Señor. La vida cristiana es un gran desafío y no podemos vivirla por nosotros mismos, ¿o sí? No, ¿verdad? Necesitamos el Espíritu Santo, que es nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro abogado, nuestro defensor, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Necesitamos orar y al Espíritu Santo a nuestro lado. ¿Y por qué debo perseverar en la oración? Porque Dios responde a las oraciones. ¿Tienen ustedes testimonio de que Dios ha contestado sus oraciones? Amén, ¿verdad? Todos tenemos la certeza de que el Señor escucha nuestras oraciones. El ejemplo que nos da este estudio acerca de la perseverancia
es de la parábola de la viuda y el juez injusto. Ustedes ya la han escuchado, se encuentra en Lucas 18, del 1 al 7. Y el título dice: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta viuda pedía justicia al juez, ¿verdad? Y el juez no le hacía caso. Y ella insistía e insistía, y el insistir quiere decir perseverar, hasta que el juez se enfadó, yo creo, y dijo que le iba a hacer justicia, que él, ni siendo cristiano ni creyente, le iba a hacer justicia. Y nos da el ejemplo de que si él, siendo un incircunciso, hizo justicia, ¿cuánto más, dice nuestro Padre Celestial, nos va a dar lo que pidamos en oración? Dice, el versículo 7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Jesús utiliza la figura de una viuda, que es la persona más vulnerable de la sociedad, lo más frágil, sola y triste, desamparada, y no tiene quien la defienda, y además tiene un adversario. ¿Pero qué hace ella? Persevera y ora. Y Dios dice que cuida de las viudas y los huérfanos. Así nosotros somos frágiles y dependientes y debemos perseverar en la oración. Y en la oración dice que debe haber algo secreto, porque cuando Jesús les dijo: cuando ores, entra a tu habitación y en lo secreto ora al Padre. Podemos orar en todas partes, manejando, en el trabajo, ¿verdad? En la casa, lavando trastes. En cualquier situación que estemos, podemos hacer una pequeña oración. Aun cuando vamos en la calle y hay un accidente, ¿qué es lo que pensamos o decimos primero? Dios mío, ayúdalos, que no haya pasado nada grave. O algo decimos, ¿verdad? Pidiéndole la ayuda al Señor. Cuando vamos camino al trabajo: Señor, acompáñame, sé conmigo este día, ayúdame a hacer mi trabajo con excelencia para ti. Esas son oraciones que estamos haciendo en todo momento. En la parte B del versículo dice: perseverad en la oración, velando en ella. Aquí tenemos otro mandato, otra orden. Primero es perseverar. Pablo exhorta a los colosenses a perseverar, a insistir, a repetir. Y ahora dice a velar. ¿Velar qué significa? Vigilar, ser vigilantes. Significa despertar del sueño. Tienen la idea de estar al acecho del peligro o emergencia para estar alerta en el puesto de observación. Cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, que se llevó a 3 de los discípulos, en Mateo 26, 36 al 46, les dijo: espérenme aquí que voy a ir a orar. Y dice que regresó y los encontró durmiendo. Y ya había orado 1 hora. ¿Y qué les dijo? ¿No pudieron estar velando 1 hora conmigo? Cuando venimos a la oración el sábado, venimos 1 hora. No todos pueden venir, ¿verdad? Pero fíjense que cuando el pueblo del Señor ora, dice que suceden cosas maravillosas. Hemos sido testigos y han dado testimonio de los milagros que Dios ha hecho, de las oraciones que han sido contestadas por perseverar en la oración. Y cuando dice velar en ella es porque estamos alertas. Estamos alertas a las necesidades de otros para interceder y para apoyar en oración y para continuar pidiéndole al Señor por su voluntad, ¿verdad? El tipo de oración que Pablo quería para los colosenses era la oración vigilante.
porque sabía los peligros que los rodeaban. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos 13:33: mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:35: velad, pues no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá. Y primera de Pedro 4:7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Y primera de Pedro 5:8 dice: velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a aplicarlo ahorita a lo que estamos viviendo en el presente. Estamos en una crisis mundial, viviendo una pandemia y tenemos temores, ¿verdad? Tenemos precauciones. Y el gobierno, ¿qué dijo? Cerremos las iglesias. Solo unos cuantos pastores dijeron que la iglesia no se podía cerrar porque la iglesia es esencial para los creyentes, para la sociedad, para la comunidad. Pedro dijo que debemos obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Algunos hermanos dijeron: Pastor Moisés, cierre la iglesia. El gobernador lo está diciendo. ¿Quiénes son los que dicen esto? Los que no vienen, ¿verdad? El gobierno dijo también: no canten en las iglesias. Entonces, no cantamos. Y si el gobierno dijera: ¿saben qué? Ahora no oren. Y tampoco vamos a orar porque nos están diciendo que no lo hagamos. Cuando la palabra del Señor nos está exhortando a orar, perseverar en la oración y a velar. Lo podemos hacer en nuestras casas, pero también es importante que nos congreguemos. Cuando la iglesia en sus comienzos, en la era primitiva, dice que estaban todos unánimes juntos orando. Y así fue como creció la iglesia. En el libro de Daniel encontramos también un suceso, que Daniel oraba 3 veces al día. Y también hubo un edicto del rey, ¿recuerdan ustedes? De que nadie orara a otro Dios ni a ninguna imagen más que al rey, que era considerado el Dios. Imagínense a Daniel cumpliendo ese decreto de que ya no podía orar porque ya se había firmado una ley que no oraran. Pablo está exhortando a los colosenses a que se mantengan despiertos, alertas, y ahorita también nos está diciendo a nosotros que estemos alertas, orando y perseverando. Y solo el Señor conoce nuestros corazones, ¿verdad? Y solo el Señor sabe los que son del cuerpo de Cristo, los que pertenecen a su iglesia. Y miren que Daniel fue echado al pozo de los leones por orar. Imagínense que llegue ahorita la policía y nos lleve presos porque estamos congregados en el estudio. El Señor tiene sus planes, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. También dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Tenemos hora de oración aquí también en la iglesia. Ojalá que vengan también Pedro y Juan, ¿verdad?, a la oración. Cuando despiertas, dice que te obligas a estar alerta. Esto es lo que está implícito aquí en
en el versículo, velando en ella. ¿En qué? En la oración. Nosotros podemos decir, ay, es que Pablo tenía mucho tiempo para orar en la cárcel, ¿verdad? Nomás estaba ahí sentado. Nosotros trabajamos, limpiamos la casa, hacemos muchas cosas, entonces tenemos poquito tiempo para orar. Ay, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Una de las necesidades de todos los creyentes en su vida de oración es estar espiritualmente comprometidos. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Si nosotros oramos por las demás personas, por nuestros gobernantes, por nuestros líderes y autoridades, eso le agrada al Señor y dice que es bueno. Y a veces cuando oramos nomás estamos pidiendo para nosotros, por nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, y se acabó la lista. Pablo también exhorta a que estemos velando con acción de gracias. El verdadero agradecimiento o la falta de ello en nuestras oraciones es muy reveladora, porque nos dice dónde estamos en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque a mayor crecimiento va a haber más agradecimiento. Y si no hemos crecido mucho, nos vamos a quejar. Nos vamos a estar quejando todo el tiempo. ¿Han escuchado ustedes a personas que se quejen de todo? Porque hace frío, porque hace calor, porque hay mucho sol, porque está nublado. Cuando dice que debemos dar gracias a Dios en todo. La gratitud demuestra el agradecimiento por lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En Colosenses 1, 3 y 4 dice Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba por los colosenses, oraba por los de Efesios, oraba por los filipenses, por los tesalonicenses, oraba por todos. Yo creo se la pasaba orando, ¿verdad? Si tuviera la lista de todos, yo creo que todo el día se la pasaba orando. El agradecimiento muestra la satisfacción y paz en la aceptación de todo lo que Dios tiene para nosotros en el presente. El agradecimiento muestra nuestra confianza en Dios y su control soberano sobre nuestro futuro. Y solo los cristianos pueden dar gracias por adelantado por lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Porque decimos: gracias, Señor, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Solo los creyentes pueden dar gracias, porque Él hace todo bien. En Marcos 7:37 dice que todos miraban que Él hacía bien. Y en Juan 11, 41 y 43 también. Pablo no dijo que demos gracias si todo sale como nosotros deseamos. Aun cuando el resultado no sea de nuestro agrado, se nos asegura que Dios hace que todas las cosas sean para nuestro bien. Romanos 8:28, ¿verdad? Todas las cosas son para bien a los que son llamados. Hemos aprendido entonces a confiar en Dios, a veces sin importar el resultado de nuestras oraciones, porque sabemos que Dios va a obrar conforme a su voluntad. Amén. Pasamos al versículo 3 y 4, donde dice: orando por nosotros. Pablo está pidiendo ahora que los colosenses oren
por ellos. Es Pablo y sus ayudantes. ¿Recuerdan a Epafras? Por ahí también está Onésimo. Y Filemón también, y dice que estén orando por ellos, y yo creo también por los soldados que estaban amarrados a Pablo, porque seguro que los evangelizó y se convirtieron. Y Pablo no estaba pidiendo oración para que saliera de la cárcel, o no estaba pidiendo oración porque el grillete le lastimaba el pie y ya le dolía la pierna, o porque ya estaba cansado de estar ahí nomás encerrado. No estaba pidiendo oración, ni tampoco él oraba diciendo: declaro que soy libre. Pablo oraba por los creyentes y ahora pedía oración por ellos, pero pedía oración, dice, para que le fuera dada libertad y para que Dios abriera puertas para poder predicar el evangelio. Y encarcelado, ni siquiera andaba libre predicando, sino de ahí, de la cárcel. ¿Quién se convirtió ahí en la cárcel? Onésimo. Onésimo era un prófugo esclavo de Filemón que cayó ahí en la cárcel con Pablo, y Pablo lo evangelizó y él se convirtió allí. En 2 Corintios 3, 4 al 5 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Está pidiendo que oren por él. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En 2 de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Y en 1 de Timoteo 1, 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, se le dio el ministerio, ¿verdad? Del misterio de Cristo, porque dice que oren por nosotros, dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Ya lo vimos en los capítulos anteriores cuál es el misterio de Cristo. Pero también lo podemos ver en Romanos 1, 14 al 17, 1 Corintios 9, 16 al 17 y Filipenses 1, 18 al 20, donde dice que Pablo fue enviado a evangelizar a los gentiles. Y Pablo dice que estaba encarcelado a causa del misterio de Cristo. Él voluntariamente sufrió por la causa del evangelio. 2 de Timoteo 1:8 dice: preso suyo. Y Hebreos 13:3 dice: presos juntamente con ellos. Pablo está pidiendo oración para poder dar a conocer el misterio de Cristo, para poder seguir dando a conocer el evangelio de Cristo. Y también pedía para que lo manifieste como debo hablar. Pablo también quería que ellos pidieran por mayor claridad al hablar del ministerio de Cristo, el mensaje del evangelio. El misterio de Cristo tiene que ser creído por los perdidos para la justificación y para la santificación. La claridad en la predicación es muy importante para la comprensión exacta. ¿No les ha tocado a veces que ustedes están compartiendo del evangelio y la otra persona dice: es que no te entiendo lo que me estás diciendo? La otra persona, que no es creyente, dice que está muerto en delitos y pecados.
Entonces, una persona muerta pues no es capaz de sentir ni de percibir, ¿verdad? Pero para eso la ayuda del Espíritu Santo y debe estar obrando en el corazón de la persona para que pueda recibir y entender el mensaje del Evangelio. Pero también nosotros necesitamos libertad y claridad para poder explicar y que la otra persona pueda comprender. Eso es lo que Pablo está pidiendo, que oren por él. También pide oración para que pueda ser fiel a la tarea que Dios le ha dado. Este es un testimonio y también es un reto para nosotros, que también podamos pedir para que nosotros podamos hablar con claridad y que la otra persona nos entienda lo que estamos queriéndole decir del mensaje de la salvación. Amén. Entonces tenemos que la vida de oración es la que sostiene una vida espiritual. Y les voy a leer unos puntos de lo que es la oración. La oración es el método por el cual Dios suple nuestras necesidades. La oración nos consuela en tiempos de prueba y dolor y Dios nos afirma su presencia. La oración nutre nuestra relación personal con Dios. Cuando guardamos silencio y escuchamos a Dios, cultivamos intimidad con Él y la palabra de Dios. La oración es el escudo que nos protege de la ansiedad y la preocupación. La oración nos da valentía y confianza al enfrentar los retos de la vida. La oración es nuestra fuente de sanidad, tanto física como emocional. Y con la oración recibimos el poder del Espíritu Santo. La oración también nos permite impactar la vida de otra persona en el mundo. ¿Cuál es la exhortación que nos da Pablo en estos versículos? Perseverar en la oración, velando en ella, dando gracias a Dios, orando por los ministros, los predicadores, los que llevan la palabra del Señor, orando por nuestro pastor y pidiendo claridad y entendimiento para que podamos compartir el Evangelio. ¿Aprendimos algo? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La transmisión se cortó, ya lo último. Pero damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo y por todo lo que el Señor ha estado haciendo. Amén. Y quiero que, antes de que podamos irnos, vivimos tiempos extraños, ¿verdad? Tiempos donde a veces no sabemos qué hacer, pero hay que pedirle al Señor que sea Él quien nos dé la ayuda y quien nos dé la dirección hacia dónde ir. Amén. Vamos a continuar con nuestros estudios y yo pienso que para muchos es como un restart, ¿verdad? Para muchos el volver y venir y tal vez algunos todavía pues no sienten y respetamos eso. Pero hermanos, vamos a continuar y vamos a comenzar a estudiar un poco más sobre lo que nosotros creemos como denominación, ¿verdad? Nuestros artículos de fe. Así que vamos a estar invirtiendo un poco de tiempo. No sé si vamos a comenzar el próximo miércoles con ellos. Queremos estar bien preparados, pero aquí vamos a estar el próximo miércoles también y el domingo, como siempre, ¿verdad? De 8 a 10. Sigamos orando, hermanos, por las diferentes necesidades, por los hermanos que están enfermos. Como ministerio hay muchas necesidades también en todas las áreas, ¿verdad? Y también económicas. Así que estemos orando y al final del servicio, si ustedes quieren depositar ofrendas, como ustedes sientan, pueden depositarlas ahí a la salida. Vamos a ponernos en pie, hermanos, amén, y vamos a orar, amén. Y no sé si hubieron algunas preguntas, ¿verdad? Si usted tiene preguntas, hermanos, durante el estudio, levante la mano, ¿verdad? Y tiene alguna pregunta, pero yo pienso que
El estudio estuvo claro. Yo pienso que la oración es algo vital para la vida del creyente. Si usted y yo no oramos, no conocemos a Dios. No estamos hablando con Dios. Así que vamos a tomar este tiempo para orar y si hay necesidades, levante su mano ahí donde usted está, ¿verdad? Que el Señor sabe cuál es su necesidad. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, Señor, te exaltamos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder venir, Señor, a este lugar y glorificar y exaltar tu nombre, Dios. Padre, te bendecimos, Señor, y reconocemos, Dios, que tú eres el único y verdadero Dios, al Dios el cual nosotros podemos venir y depositar todas nuestras cargas, Dios. Padre, en esta noche, Señor, pedimos, Señor, por aquellos que viven momentos inciertos, momentos donde a veces no sabemos qué hacer, a dónde ir, qué decisiones tomar. Padre, te pedimos que seas tú quien con tu santo y divino Espíritu hables a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, quien pueda redarguir nuestros corazones y que podamos tomar los pasos necesarios. Seguimos orando, Señor, hemos comenzado un nuevo año, pero hay cosas que todavía, Señor, que estamos luchando. Te pedimos, Señor, por esta circunstancia de esta pandemia, por aquellos que están pasando circunstancias difíciles, aquellos que aún están viviendo en temor también, Dios. Padre, yo te pido que continúes bendiciendo, Señor, con fe a cada uno de aquellos que está pasando por estas circunstancias. Te pedimos, Señor, que continúes bendiciendo a las familias, Dios, y sobre todo, Dios, que nos ayudes a buscar intencionalmente de ti, Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hasta este momento, Dios, eres tú quien nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. Bendecimos a todas aquellas personas que nos ven. Bendecimos a aquellos que no estuvieron hoy aquí, Señor. Tú sabes las razones, el por qué, Dios. Pero te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, quien nos ayude como iglesia a seguir moviéndonos adelante, Dios, y que podamos encontrar ese balance, Dios, entre la realidad, entre lo que necesitamos ser responsables, pero también que podamos caminar, Señor, en fe y no por vista. Que nuestra confianza, Señor, pueda estar en ti. Padre, te bendecimos, llévanos con bien a nuestros hogares y que podamos, Señor, poner en práctica lo que aprendimos hoy, Señor, una vida práctica, donde podamos vivir, Señor, vida de oración, Señor, de una vida entrega, una vida apasionada, Dios, porque queremos conocerte, Dios, porque queremos escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por la bendición que nos has dado y bendice a mis hermanos, Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. De esta manera quedamos despedidos y con el favor de Dios nos miramos el domingo. Estaremos hablando sobre los cambios necesitan decisiones firmes. Amén. Así que bendiciones y nos vemos el próximo domingo o el sábado en la oración a las 8 de la mañana.